Señor presidente, es decir, primero me sorprende la ingenuidad, ¿no?, que reina en este ambiente tan recoleto hoy. Es decir, si hay un acto que marca el plus de calidad y significación institucional de este cuerpo, a diferencia del otro cuerpo legislativo, es precisamente el dar acuerdo a la propuesta del presidente a los miembros de la Corte. Una situación que no se da comúnmente. Muy raras veces hay la posibilidad que en un periodo se aprueben pliegos de cortesanos. Y se da la circunstancia histórica, la singularidad histórica por fallecimientos, etcétera, etcétera, que nos encontramos ante una situación única. Cuando este cuerpo podría estar discutiendo, que debería estar discutiendo, qué tipo de corte queremos. No voy a entrar en todas las propuestas que se han hecho, pero es fundamental también entender que hay una lógica política que indica, ¿no es cierto?, que el órgano ejecutivo, cuando hay cambios, pretende hegemonizar esos cambios en la Corte, y se da la circunstancia que en este cuerpo de que el oficialismo no tiene mayoría. Entonces, en vez de la oposición edificar, ¿no es cierto?, un criterio de equilibrio apuntando a enriquecer ese debate, ¿qué tipo de corte queremos? ¿Qué tipo es la parte de qué tipo de justicia queremos? Parece que estamos discutiendo un presupuesto, ¿no? Es decir, votame que te doy un puente, te techo el hospital, ¿no es cierto? Entonces no seamos ingenuos. A cambio de votar ahora que mañana vamos a ampliar la Corte. Yo presido la comisión que puso en marcha, ¿no es cierto?, junto con otro empleado de comisiones, esta discusión, y realmente, si me equivoco, voy a pedir perdón públicamente en este recinto que me equivoqué. Eso está aclarado. El otro punto que quiero aclarar, porque creo que digamos, no coincido con la argumentación, ¿no es cierto?, que se subsana el vicio de origen. Recuerdo cuando frecuentaba no enérgicamente la Facultad de Derecho en La Plata, que me llamaba, sobre todo me había impresionado en las clases de Derecho Romano el concepto, creo que lo decían bonus pater familiae, buen padre de familia. O sea, quien portaba las tres capitio en Roma, la de religiosa, la de ciudadana y la militar, ¿no es cierto?, la civil y militar, y cuando... ¿Va a seguir hablando? Discúlpeme. Y cuando Ulpiano, el maestro Ulpiano definía allá en Roma qué era la jurisdictio, decía de que la jurisdictio era dos buenos pater familiae que en conflicto buscan un tercero más sabio para que resuelva. Y ahí donde estaba la imparcialidad. Pero guarda, la imparcialidad no era con respecto a los dos en litigio. La imparcialidad era el conflicto de intereses de quien juzgaba con respecto a lo que juzgaba. Entonces, este vicio de origen, este pecado de origen en la forma de designación, la corrección que se hace subsana la mitad del vicio, la parte que le corresponde en esa unión espuria al órgano ejecutivo. No voy a calificar los motivos, simplemente decir que forma parte del buen gobierno. Escuchó, midió las consecuencias, corrigió el error del decreto. Pero los dos candidatos a cortesano que ante la primera aproximación a un texto constitucional tenían que interpretarlo, decidieron interpretarlos a favor del interés que tenían. Este es el pecado de origen que no se subsana. Es decir, es como inventario campo. ¿De qué lado estás, chabón, cuando interpretás la ley? Depende si es a favor mío o es a favor tuyo. Este tema central invalida de origen la cuestión. Todas las correcciones posteriores hacen al buen gobierno. La inhabilidad de orden moral y la falta de imparcialidad de los dos candidatos queda perfectamente acreditada. Lo segundo, entonces, no solo esta propuesta tiene objeciones de orden subjetivo en esas características, no estoy diciendo si son buenos o malos profesionales del derecho, pueden ser genios jurídicos. El asunto que es, ante un conflicto de interés, que era su propio nombramiento y la forma como estaba hecha, optaron por interpretar la Constitución a favor de su propio interés. Eso invalida la imparcialidad. Lo segundo, ¿no es cierto?,
en torno a la oportunidad perdida. Estábamos en condiciones de haber discutido en serio la ampliación de la Corte, la incorporación largamente pedida por nuestras compañeras durante años, pero hemos decidido votar, han decidido votar la mayoría, en función de decir, saldamos una deuda de orden institucional completando la Corte. Pero esa propuesta de completar la Corte es violatoria del plexo normativo en el cual debe ser hecha. No solamente hay entonces objeciones de orden subjetivo a la calidad de los miembros, sino que fundamentalmente es violatoria del decreto 200, de los parámetros para su designación. No contempla proporcionalidad de género, estamos mencionando que no quedan mujeres en la Corte, y no contempla, ¿no es cierto?, los elementos de región que también se habían establecido en ese decreto. Esto es lo que había que discutir. Primero, coincido con el senador Solana, qué apuro había. Esto habría que haberlo discutido, hay más de 22 proyectos de reforma a la Corte, podemos hacerlos en los tiempos prudentes y poder brindar a la ciudadanía, ¿no es cierto?, un primer mensaje de edificación de un poder judicial independiente. Porque está el otro tema acá, al cual no le voy a escapar. Es decir, Clausewitz decía que en el orden de las relaciones internacionales, la guerra era la prosecución de la política por otros medios. En el orden interno, hace años que en la Argentina, la justicia es la prolongación de la política por otros medios. Entonces esa es también una cuestión central. Acá no estamos, ¿no es cierto?, participando en una nominación de magistrado o aprobándolo en función del porcentaje de la alícuota como provincias. Acá estamos operando como un todo, una representación de provincias, pero en torno a la interpretación de cuál debe ser el poder judicial para la totalidad de la nación. Entonces, sigo insistiendo que es un debate pendiente y termino, para hacerlo muy corto, es decir, esa independencia del poder judicial por un lado, la no prosecución de la política a través de las sentencias judiciales, se logra únicamente, es más, no se garantiza, pero sí marca un principio separando claramente las materias, materia judicial y materia política. Y la única manera que el mundo occidental de derecho lo ha logrado hacer es con los tribunales de constitucionalidad. Es decir, la necesaria reforma constitucional, a la cual siempre se le escapa porque evidentemente está pegada, ¿no es cierto?, a la mala letra de las reelecciones, pero un tribunal de constitucionalidad garantiza precisamente la separación de esas cuestiones. En todo Occidente, salvo en aquellos lugares donde copiaron a Hamilton, ¿no es cierto?, en torno al control difuso contra poder judicial, los jueces de todos lados no juzgan leyes, los jueces juzgan actos, conductas, hechos, circunstancias a la luz de las leyes. Las leyes las juzgan tribunales específicos de constitucionalidad. Y eso separa claramente la cuestión política al que corresponde con la cuestión judicial. Mientras no tengamos el coraje de plantear que entre los tantos temas necesarios de reforma que la Argentina necesita está la creación constitucional, la reforma constitucional para incorporar ese tribunal, vamos a seguir padeciendo las condiciones que estamos padeciendo. Lamento haber desperdiciado una oportunidad inmejorable para haber dado valor de peso al debate. Esto puede convertirse, como viene de la mano, en torno a la discusión de la ampliación de la Corte y la representación de género y representación territorial, en una cuestión meramente académica, ¿no es cierto?, y de paseo que vamos a hacer. Gracias.